Hola, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga. Continuamos adelante en nuestras meditaciones diarias. Qué hermoso poder abrir la palabra del Señor. Qué hermoso poder continuar con nuestros tiempos devocionales. Tomar el esfuerzo, tomar el tiempo, tomar la dedicación para abrir la palabra de nuestro Dios, bueno, y comprender, saber qué es lo que Dios tiene para nuestra vida el día de hoy y que de alguna manera podamos extraer esos principios bíblicos prácticos, muy prácticos para nuestra vida diaria y continuar adelante. Gracias por permitirnos este enorme privilegio, gracias por suscribirse a nuestro canal, gracias por compartirlo con otras personas, gracias por esos hermosos comentarios que nos hacen llegar y que de alguna manera nos permiten conocerles y saber desde qué lugar nos están observando y escuchando. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y el día de hoy pues nos encontramos en estas escrituras tan hermosas, en este Evangelio de Juan, capítulo número 18, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 14, una porción bíblica extraordinaria que nos habla del cuidado de Dios, que nos habla de alguna manera de esos momentos difíciles que podemos atravesar en la vida cuando hay personas que cuando le entregamos nuestra amistad, pues de repente nos van a pagar con una moneda mala, con la traición, bueno, entre otras cosas. Este texto bíblico del día de hoy es extraordinario y creo que podemos rescatar algunos principios bíblicos prácticos para aplicarlos hoy en nuestra vida el día de hoy. Nosotros le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: relaciones que transforman. Relaciones que transforman. Y es que vivimos en un mundo donde vivimos muy aprisa, donde de alguna manera en medio de las redes sociales, de las muchas ocupaciones, de las muchas cosas por hacer, pues vamos descuidando nuestra vida, vamos descuidando nuestras relaciones, interactuamos muy poco con las personas y lo hacemos muchas veces demasiado rápido, muy apresuradamente, y no nos dedicamos el tiempo para amar, para cuidar, para escuchar, para habilitar, para afirmar a otras personas. Y creo que en este pasaje de la escritura del día de hoy podemos aprender por lo menos tres enseñanzas que tienen que ver mucho con este asunto de tener relaciones fuertes, relaciones que transformen nuestra vida, relaciones que nos permitan ser diferentes, que podamos de alguna manera al acercarnos a Dios, ser transformados por Él, pero también nosotros poder bendecir a otras personas. Bueno, creo que por lo menos hay tres enseñanzas y la primera de ellas la podemos observar a partir del versículo número 1 hasta el versículo número 7. Nosotros le hemos puesto a esta primera meditación de la siguiente manera: Jesús valoraba y dedicaba tiempo a sus discípulos. Claro, en medio de estas relaciones que realmente transforman, creo que podemos seguir el ejemplo de Jesús y ver cómo Él dedicaba tiempo y valoraba a sus discípulos de tal manera que pues les dedicaba un tiempo, estaba con ellos continuamente. Observa cómo dice la escritura en el versículo número 1 y versículo número 2 de este pasaje de la escritura de Juan capítulo número 18. Dice así: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Si tú observas detalladamente estos dos versículos, te vas a dar cuenta que hay algo hermoso ahí entre paréntesis, ¿verdad? Dice aquí la escritura que salió con sus discípulos, lo cual me indica que el Señor Jesucristo continuamente iba con sus discípulos, ¿verdad? Iba atravesando el torrente de Cedrón para llegar a ese lugar, al huerto. Y dice la escritura que incluso Judas, el que lo va a traicionar, sabía y conocía ese lugar. Dice la escritura en el versículo número 2, porque muchas veces Jesús se había reunido con sus discípulos. Bueno, ¿de qué me habla esto? Bueno, de que el Señor Jesucristo mantenía un hábito, mantenía una historia de mantener relaciones estrechas con las personas.
que de alguna manera valoraba a las personas, que de alguna manera dedicaba tiempo a las personas. Y creo que es muy importante que nosotros como cristianos valoremos eso también y tratemos de imitar al Señor Jesucristo en nuestras relaciones. De entrada, si usted tiene una familia, si usted está casado, si usted tiene hijos, de entrada, trate de dedicar tiempo realmente en su relación con sus hijos, con su esposo, con su esposa, de tal manera que eso sea una fortaleza hermosa. ¿Sabe por qué? Porque dedicar tiempo a las personas de alguna manera fortalece nuestras relaciones, porque dedicar tiempo a otras personas demuestra ese amor y ese compromiso que de alguna manera tenemos, fomenta la empatía y fomenta la comprensión entre nosotros y, ¿sabes? Pone también prioridades claras en nuestra vida. ¿Sabes? Creo que es importante que nosotros hagamos a un lado lo temporal, lo banal, ¿verdad? Y nos dediquemos y nos aboquemos a las cosas importantes en la vida. Dios, tu familia, tus hijos, tu esposo, el ministerio, entre otros aspectos fundamentales que son muy, pero muy importantes. Y lo tenemos que hacer incluso, ¿sabes qué? Cuando incluso haya personas que no sepan valorar lo que estamos haciendo, porque vamos a encontrar momentos difíciles. El Señor Jesucristo aquí está siendo traicionado. Y sabes, a veces el ser vulnerable, el poder abrir tu corazón, el poder mostrarte a las personas, pues de alguna manera va a hacer que otras personas aprovechen eso y te lastimen, te traicionen. Dice, por ejemplo, el versículo número 3, Judas, pues, tomando una compañía de soldados y guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les preguntó, ¿a quién buscáis? Y vemos cómo entonces Judas aprovecha la confianza que el Señor le ha dado para traicionarlo, ¿verdad? Para mostrar esa parte. Me gusta mucho lo que sigue adelante, porque ahora el Señor Jesucristo se va a identificar con ellos y les va a hacer la pregunta, ¿a quién buscan? Y ellos responden, a Jesús Nazareno. Y entonces el Señor dice, yo soy. Y cuando Él dice eso, todos caen al suelo. Qué tremendo momento. Dice la escritura aquí, por ejemplo, en el versículo número 5, le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió a preguntarles, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús Nazareno. ¿Sabes? El Señor Jesucristo se identifica y cuando Él habla, su poder se revela, ¿verdad? Porque tenemos un Dios que es maravilloso y todas estas personas caen al suelo. ¿Sabes? En medio de todo eso, el Señor está cuidando a sus discípulos. Y esto es lo que me lleva a la segunda enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón. Número 2, entonces, Jesús cuida de los suyos. Jesús cuida de los suyos. Dice el versículo número 8 y versículo número 9. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Esto dijo para que se cumpliera aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. ¿Sabes? Creo que el Señor cuida a sus discípulos. El Señor cuida de nosotros. Y es hermoso poder entender esta parte de la vida. Sabes, dentro de lo que nosotros vivimos, debemos recordar que tenemos un Dios que está siempre atento a nuestras necesidades, que nos está cuidando, que nos provee, que nos ayuda, que está siempre pendiente de cada una de nuestras necesidades. Y creo al final de esta historia que saber que Dios nos cuida nos debe de llenar a nosotros de paz y de seguridad. Nos debe también, de alguna manera, hacer que nosotros hagamos a un lado los miedos y temores, las ansiedades de la vida, para poder entonces abrirnos a la confianza plena en Él y de alguna manera mantenernos con esa esperanza viva de saber que tenemos un Dios que nos ayuda aún en medio del sufrimiento y de los momentos difíciles. Me detengo aquí y te hago una pequeña pregunta. ¿Estás consciente de que Dios está cuidando de ti? ¿Estás consciente de que si Él te cuidó ayer o en tu tiempo de niñez, en tu tiempo de juventud, en tu tiempo de madurez o en el tiempo que has estado viviendo, estás consciente que Él va a seguir haciéndolo hoy? ¿Y estás consciente de que el día de mañana, en el futuro, también te va a cuidar el Señor? Así que es importante que aprendamos a poner nuestra confianza en este Dios maravilloso, porque tenemos un Dios que nos cuida, querido hermano. Así que
Subraya esta parte: cuando venga la duda, cuando vengan los pensamientos que a veces llegan a nuestra vida tratando de meter miedo y temor, podamos de alguna manera recordar que tenemos un Dios que cuida de nosotros. Bueno, y hay una última enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón. Número 3, Jesús se sometió a la voluntad de Dios. Dice la escritura a partir del versículo número 10 en adelante, dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Sabes, aquí vemos cómo Pedro reacciona de una manera diferente a lo que el Señor estaba esperando. De alguna manera Pedro está reaccionando en lo que él trata, ¿verdad?, de buscar una solución al momento de crisis que están viviendo en ese momento. Y saca su espada y le corta la oreja a Malco. Sabes, el Señor Jesucristo lo detiene y le hace ver que de alguna manera él tiene que llevar adelante la voluntad de Dios. Sabes, a veces nosotros reaccionamos de manera equivocada, a veces nosotros actuamos de maneras incorrectas, y Dios tiene que venir a nuestra vida a ajustarnos, a de alguna manera corregirnos para ayudarnos a seguir adelante. ¿Qué es lo que hace el Señor? Bueno, la escritura nos recuerda en Lucas capítulo número 22, versículo número 50 y 51, que el Señor Jesucristo reprende a Pedro, pero también de alguna manera sana a Malco, le devuelve otra vez su oreja, se la vuelve a poner en su lugar, hace un enorme milagro, ¿verdad?, en la vida de este siervo del sacerdote, y de alguna manera esto hace que haya un milagro hermoso, ¿verdad?, en ese momento, en esta hermosa historia. Bueno, ¿de qué me habla esto a mí? Me habla, número uno, que tenemos un Dios que es soberano y que de alguna manera tenemos que aprender a confiar en Él en medio de los procesos de la vida. Número dos, que de alguna forma nosotros tenemos que tener una obediencia radical delante de nuestro Dios para que de alguna manera podamos desarrollar esa confianza plena y vivir una vida de entrega, una vida de rendición, una vida de confianza en este Dios maravilloso. ¿Sabes? Creo que Dios siempre está pendiente de nosotros, aún en los momentos difíciles de nuestra vida, en medio de las adversidades. Siempre Dios está acompañándonos y siempre nos lleva de la mano y va cuidando de nosotros. Creo que este hermoso devocional del día de hoy nos puede llenar de esperanza, nos puede llenar de fe, nos puede llenar de gratitud, sabiendo que tenemos un Dios que está siempre pendiente de nuestras vidas. ¿Cómo están tus relaciones? ¿Cómo vas? ¿Estás siendo transformado por Dios? ¿Estás ayudando a otros a ser transformados? ¿Estás aprendiendo a confiar en este Dios maravilloso? Bueno, te animo a que continuemos adelante leyendo la escritura, haciéndolo de esta manera sistemática, tan preciosa, ¿verdad? Ahora en el Evangelio de Juan, y más adelante entraremos también en el estudio del libro de Números, que será de una enorme, enorme bendición. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría podernos encontrar nuevamente el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.